No digo que uno debe estar exento de deseo, ni que debe reprimir el deseo, como afirman todos los libros religiosos o como dicen todos sus gurús. Durante siglos se nos ha dicho que el deseo es peligroso, que debe ser reprimido para alcanzar la paz y la iluminación. Pero, ¿qué pasa si esa represión es en realidad el verdadero enemigo? Hoy vamos a ignorar esas ideas rígidas, desafiando las creencias que nos han sido impuestas. Pensadores como Jiddu Krishnamurti, Aldous Huxley y hasta la psicología moderna con Erich Fromm nos revelan algo radical. El deseo no es el problema. Lo que realmente nos destruye es su represión. Desde esta perspectiva, el deseo no es una cadena que nos ata, sino una clave para comprendernos profundamente y alcanzar la verdadera libertad. Krishnamurti advierte que pelear contra nuestros deseos es una guerra interna que solo genera más caos y sufrimiento. Y Erich Fromm denuncia cómo la sociedad nos impone deseos que no son nuestros, atrapándonos en un ciclo sin fin. ¿Y si la clave está en observar y comprender, no en suprimir? Este vídeo te llevará por un viaje a través de estas ideas, en cierto modo explosivas, para que dejes de luchar contra ti mismo y aprendas a observar y entender lo que realmente te impulsa. Podrás ver el deseo como un aliado, incluso como un maestro, en lugar de un enemigo. La no represión del deseo, por Jiddu Krishnamurti. Una mente disciplinada nunca es libre, ni puede ser libre jamás una mente que ha reprimido el deseo. Es sólo mediante la comprensión de todo el proceso del deseo como la mente puede alcanzar la libertad. Si reprimen el deseo, entonces se están destruyendo a sí mismos, se paralizan, se vuelven insensibles, torpes, estúpidos, como han hecho todas las personas que se titulan religiosas. A causa de que han reprimido el deseo, se han negado a la belleza y a la sensibilidad. Mientras que si uno comienza a comprender toda la sutileza del deseo, la naturaleza del deseo, jamás reprimirá el deseo, jamás reprimirá nada. El problema es comprender el deseo y no ser un esclavo de él, lo cual implica ser totalmente sensibles con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, sensibles a la belleza y a la fealdad, al cielo, a las flores, a los pájaros en vuelo, al crepúsculo sobre las aguas, a los rostros que nos rodean, a la hipocresía, a la falsedad de nuestras propias ilusiones. Lo que importa es ser sensibles a todo eso, y no cultivar tan solo la sensibilidad respecto a la verdad y la belleza mientras negamos todo lo demás. La negación misma de todo lo demás es lo que da origen a la insensibilidad. El hombre que ha reprimido sus sentidos y se ha tornado insensible no sabe lo que es el amor. Por lo tanto, aunque medite por los siguientes 10.000 años, no encontrará a Dios. Solo cuando nuestro ser completo se torna sensible a todo, a la profundidad de nuestros sentimientos, a todas las extraordinarias intrincaciones de nuestra mente, y no solo a lo que ustedes llaman Dios, solo entonces el deseo cesa de ser contradictorio. Hay percepción o visión, sensación, contacto y finalmente deseo. Así es como nace el deseo. Entonces el deseo en usted dice: sería maravilloso poseer ese automóvil, debo tenerlo. De modo que gastamos nuestra energía y nuestra vida en obtener dinero para comprar el automóvil. Pero la religión dice: es muy malo, es maligno ser mundano. Tus sentimientos descarriarán. Debes subyugarlos, controlarlos. Así que uno comienza a refrenar sus sentidos, lo cual implica cultivar la insensibilidad,
O al ver en torno de nosotros la fealdad, la suciedad, toda la escualidez y la miseria, desechamos eso y decimos, es el mal, debo encontrar a Dios, la verdad. Por una parte estamos reprimiendo, tornando insensibles los sentidos, y por la otra tratamos de ser sensibles para Dios. De este modo todo nuestro ser se vuelve insensible. ¿Comprenden, señores? Si uno reprime el deseo en cualquier forma, es obvio que su mente se vuelve insensible, aun cuando uno pueda estar buscando a Dios. Si lo consideran, verán que reprimir los sentidos, tornarlos insensibles a lo que es tempestuoso, contradictorio, conflictivo, doloroso, como insisten en aconsejar todos los swamis, yogis y las religiones, es negar toda la profundidad, belleza y gloria de la existencia. Para comprender la verdad, ustedes deben tener sensibilidad completa. ¿Entienden, señores? La realidad exige la total entrega de nuestro ser. Deben llegar a ella con su cuerpo, su mente y su corazón, como seres humanos totales, no con una mente paralizada e insensibilizada por la disciplina. Entonces descubrirán que no necesitan temer a los sentidos, porque sabrán cómo habérselas con ellos y ellos no los descarriarán. Comprenderán los sentidos, los amarán, verán todo su significado, y entonces ya no se torturarán más con la represión y con el control. ¿No ven eso, señores? ¿Hay acaso deseo malo y deseo bueno? Examínelo a fondo. Usted ha dividido el deseo, ¿no es cierto? Esa división misma es la causa del conflicto. Habiendo introducido el conflicto mediante la división, después ha introducido un problema más: ¿cómo librarnos del conflicto? No sé si ustedes han experimentado alguna vez con todo esto, pero ¿qué ocurre si no condenan el deseo, si no lo juzgan como bueno o malo, sino que simplemente están atentos a él? Si uno vive con el deseo sin negarlo ni decir ¿qué haré con este deseo? Es tan desagradable, tan desenfrenado, tan violento, sin darle un nombre, un símbolo, sin disimularlo con una palabra. Entonces, ¿sigue siendo causa de perturbación? ¿Es entonces el deseo algo que haya que desechar? Para la mayoría de nosotros, el deseo es todo un problema. El deseo de propiedad, de posición, de poder, de comodidad, de inmortalidad, de continuidad, el deseo de ser amado, de poseer algo permanentemente, satisfactorio, duradero, algo que esté más allá del tiempo. Ahora bien, ¿qué es el deseo? ¿Qué es esta cosa que nos impulsa, que nos compele? No quiero decir que debiéramos estar satisfechos con lo que tenemos o con lo que somos, lo cual es simplemente lo opuesto de lo que queremos. Estamos tratando de ver qué es el deseo y si podemos examinarlo a modo de prueba, sin una idea fija. Creo que causaremos una transformación que no es una mera sustitución de un objeto de deseo por otro objeto de deseo. Estando insatisfechos con determinado objeto del deseo, le hallamos un sustituto. Sin cesar, nos movemos de un objeto del deseo a otro que consideramos superior, más noble, más refinado. Pero por refinado que sea, el deseo es siempre deseo. Y en este movimiento del deseo hay lucha interminable, el conflicto de los opuestos. No es, pues, importante averiguar qué es el deseo y si él puede ser transformado. ¿Qué es el deseo? ¿No es el símbolo y su sensación? El deseo es la sensación conjuntamente con el propósito de su logro. ¿Existe el deseo sin un símbolo y su sensación? No, evidentemente. Sobre el deseo, por Aldous Huxley. Para la mayoría de los hombres y mujeres, el deseo insatisfecho
es una fuente continua de frustración, pero su solución no radica en la represión, sino en la comprensión del propio deseo. El sufrimiento no proviene del deseo en sí mismo, sino de la ignorancia de su verdadera naturaleza. El primer paso hacia la libertad es aprender a comprender los deseos, no negarlos. La naturaleza humana no está hecha para la represión constante. El hombre se desintegra si trata de rechazar o suprimir lo que es parte esencial de su ser. Lo que se necesita es una transmutación de los deseos a través de la conciencia. La plenitud del ser no se alcanza mediante la supresión de los deseos, sino a través de su aceptación y transformación mediante una conciencia más profunda. Reprimir el deseo es simplemente hacer que se manifieste de otras maneras, a menudo más destructivas. Es la comprensión de su origen lo que lleva a una verdadera liberación. La represión es el enemigo del crecimiento espiritual. Solo comprendiendo la naturaleza de nuestros deseos y trascendiéndolos desde el conocimiento, podemos encontrar la verdadera paz interior. Es el anhelo lo que impulsa el crecimiento espiritual, pero cuando este anhelo es mal entendido, se convierte en una trampa. El deseo debe ser visto con una mente clara y desapegada, pues no es su supresión lo que nos hace libres, sino la sabiduría que proviene de conocerlo profundamente. Nuestros deseos nos esclavizan solo cuando nos negamos a enfrentarlos con plena conciencia. La represión es una forma de huir de esa conciencia. El verdadero control del deseo no proviene de la represión, sino de su comprensión. Un deseo comprendido pierde su poder sobre el individuo. El hombre no puede alcanzar la iluminación a través de la negación constante de sus instintos, sino mediante una visión lúcida de los mismos. El impulso hacia el placer es natural, pero la represión no lo apaga, solo lo distorsiona. La solución está en la transformación del deseo mediante la autocomprensión. Lo que necesitamos no es menos deseo, sino más sabiduría para comprender sus raíces y sus consecuencias. Solo así puede el deseo ser integrado en la vida de manera armónica. La represión del deseo genera conflicto interno, pero la comprensión del mismo nos libera de esa guerra psicológica. La paz no se logra reprimiendo lo que consideramos bajo o indeseable en nosotros, sino comprendiendo su lugar en la totalidad de nuestro ser. Sobre el deseo, por Erich Fromm. El deseo ilimitado de poseer es una forma de ser que conduce a la insatisfacción permanente, mientras que el ser implica el disfrute y el uso consciente de lo que ya se tiene. No es la represión del deseo lo que libera al hombre, sino el entendimiento de que el ser es lo que realmente enriquece la vida. El hombre moderno es impulsado por deseos que no son suyos, sino que le han sido impuestos por la sociedad de consumo. Cree que está persiguiendo sus propios deseos, pero en realidad está cumpliendo con un mandato externo que lo aleja de sí mismo. El hombre que no puede comprender sus propios deseos y que busca solo el placer, finalmente se encuentra esclavizado por lo que cree que es su libertad. La verdadera libertad consiste en poder ser, en lugar de solo tener. Una sociedad que reprime los deseos y la creatividad en el ser humano está destinada a crear individuos alienados. La creatividad y el deseo forman parte de la esencia humana,
y es en su comprensión y expresión auténtica donde radica la verdadera realización. Nuestra vida entera se ve dominada por la falsa creencia de que nuestros deseos son siempre auténticos, cuando en realidad muchos de ellos no son más que la respuesta a necesidades creadas artificialmente. La verdadera tarea consiste en separar lo auténtico de lo ilusorio. La represión de los deseos naturales no lleva a la libertad, sino a la alienación. La libertad real solo es posible cuando comprendemos y enfrentamos nuestros deseos, no cuando los evitamos o reprimimos. En una sociedad donde el tener es más importante que el ser, los deseos están diseñados para nunca ser satisfechos, manteniendo al individuo en un estado constante de ansiedad y falta de realización. Comprender esto es el primer paso hacia la verdadera libertad. Sobre el deseo por Carl Jung. Cuanto más ignoramos y reprimimos nuestros deseos inconscientes, más poderosos se vuelven, hasta que finalmente nos consumen. La represión solo refuerza lo reprimido. El deseo reprimido no desaparece, sino que se convierte en una fuerza oscura que opera en el inconsciente. Aquello a lo que te resistes persiste. La represión no destruye el deseo, solo lo empuja hacia las sombras, donde se fortalece. El inconsciente tiene una vida propia, y si lo ignoramos o reprimimos, encontrará maneras inesperadas de expresarse, muchas veces a través de nuestros deseos reprimidos. La confrontación con la sombra que contiene nuestros deseos reprimidos es indispensable para lograr la individuación. La represión de la sombra conduce a la alienación interna. No se puede sanar lo que no se ve. Es en la comprensión y aceptación de los deseos inconscientes donde encontramos la integración y la salud. La represión no transforma. Lo reprimido solo permanece oculto, operando desde las profundidades de la psique y causando estragos. El verdadero conflicto no está entre el bien y el mal, sino entre lo reprimido y lo expresado. Cuando el deseo es reprimido, crea una escisión en la psique. En lugar de ignorarlo, necesitamos integrarlo de manera consciente para evitar la fragmentación de la personalidad. El deseo reprimido aparece disfrazado en los sueños, en el arte y en los síntomas neuróticos. Lo que no enfrentamos conscientemente se manifestará de otras maneras. La salud mental se encuentra en la integración, no en la supresión. Al comprender y aceptar los deseos, encontramos una mayor unidad interna. Sobre el deseo poroso. Reprimir algo es peligroso. Si reprimes el deseo no desaparece, simplemente va más profundo en tu inconsciente, creando más caos en tu vida. La represión crea una mente dividida, y una mente dividida nunca puede estar en paz. No luches contra el deseo, compréndelo. En la comprensión, el deseo pierde su poder sobre ti. La represión te mantiene atrapado en él, pero la comprensión trae libertad. Cuando comprendes el deseo, puedes transformarlo en amor, en compasión. Pero si lo reprimes, lo conviertes en veneno. Lo que necesita el deseo no es represión, sino transformación. Cuando reprimes el deseo, solo lo estás empujando a las profundidades de tu ser. Se convierte en una corriente subterránea
y tarde o temprano saldrá a la superficie con más fuerza. El deseo es natural, no lo condenes. Si lo reprimes se vuelve venenoso. Si lo comprendes, puede convertirse en una gran bendición. El deseo no se puede reprimir. Lo que puedes hacer es observarlo. La observación transforma todo. La represión no transforma nada. Observa tu deseo, no lo juzgues. Simplemente observa y verás cómo se disuelve por sí solo. Si reprimes cualquier cosa, sea deseo o ira, divides tu ser. Y un ser dividido es miserable. La libertad viene solo cuando hay una integración profunda dentro de ti. Reprimir el deseo solo lo convierte en una obsesión. No puedes escapar de él. Cuanto más lo reprimes, más obsesionado te vuelves. La única salida es comprenderlo profundamente. El problema no es el deseo. El problema es la falta de comprensión del deseo. El deseo en sí es una energía hermosa, pero debe ser comprendida, no reprimida. Cuando entiendes tus deseos, te conviertes en el maestro, no en el esclavo. El deseo, comprendido profundamente, deja de ser una cadena. Se convierte en una puerta hacia la paz interior.